Pensamos que es importante acortar la distancia entre el diseño y la realidad. Por eso en este espacio queremos exponer el valor del proceso creativo dialogando con personas que nos ayuden a conectar la arquitectura con la vida cotidiana. Bienvenidos a 2 Puntos, una herramienta de Lab FIO 2 para potenciar agentes de cambio. Bienvenidos a todos al cuarto episodio de nuestro podcast 2 Puntos. Hoy tenemos un episodio muy especial porque recordamos a una persona que fue muy importante para Panamá. Este mes, hace 7 años, Eduardo Tejera Davis dejó de estar con nosotros físicamente, pero su legado permanece vivo y por eso no quisimos dejar pasar la oportunidad de conmemorarlo en este espacio. Él fue un arquitecto panameño entregado a la investigación y conservación de la historia del arte y la arquitectura en Panamá. Además, aportó grandemente a la formación de nuevos profesionales de la arquitectura con su incansable labor docente. Para hablar de su importante trabajo, invitamos a la arquitecta Itzela Quiroz, quien fue por varios años su amiga, su estudiante y su cómplice. Itzela es arquitecta especializada en intervención del patrimonio construido y gestión de proyectos. Es también docente de Historia de la Arquitectura, Historia del Arte y Restauración en diferentes universidades en Panamá desde el año 2012. Ha sido arquitecta restauradora para el Ministerio de Cultura desde el 2009, donde su último proyecto fue la restauración del Castillo de San Lorenzo. Y actualmente es candidata a doctora en Historia de la Ciudad en la Universidad Nacional de Colombia. Además, es mi amiga. Así que también... Importante. Muy importante. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, así que esta conversación ya empezó hace rato, antes de que tocáramos el botón de grabar. Bueno, para empezar, número 1, ¿cómo conociste al profesor Tejera? ¿Quieres la historia del día que lo conocí? Bueno, si es un día, si es una ocasión. Bueno, yo en realidad fui introducida a la obra del arquitecto Tejera por mi papá. Mi papá me dice, oye, tú que andas en este tema de la arquitectura y de la historia y tal, él colecciona cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía unos suplementos que tenía guardados desde el año 86, que eran no sé si alguna vez los has escuchado o los has visto en alguna bibliografía, eran la enciclopedia del niño y el adolescente. Uh-huh. Entonces venían unos ejemplos de arqueología, de antropología, de historia, había unas cosas para colorear para niños y había unos suplementos de arquitectura. Entonces él me dice, te los voy a dejar aquí para que los veas, y así es que yo empiezo a conocer la obra. Primero esta obra escrita de él, porque él era el principal que escribía sobre los temas de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a eso, sé quién es uh-huh. él, qué era lo que estaba haciendo, y ahí es donde empiezo como a investigar, ¿no? Uh-huh. ¿no? Y a conocer las demás publicaciones. Después de esto, yo no estaba estudiando aquí en Panamá. En uno de mis viajes de regreso a Panamá, era muy importante y muy válido para mi universidad en el extranjero que uno fuese como asistente docente. Uh-huh. Entonces, todo el mundo siempre estaba buscando oportunidades de poder asistir en la rama que le gustaba uh-huh. o que, no sé, en lo que quería dedicarse. Entonces me dice mi papá nuevamente, oye, pero háblate con... o sea, debe estar ahí en la Facultad de Arquitectura, sí. Habla con alguien. Llego a la Facultad de Arquitectura de Panamá, me encuentro con otro arquitecto, el profesor Javier Herroz, uh-huh. y me dice, háblate con el profesor Tejera, me facilita el número. Y ahí entonces es donde lo llamo y tenemos como una primera conversación. Uh-huh. ¿Cómo fue? Fue bastante divertido porque me habían dicho que él era una persona muy particular. Súper divertido. Que él era una persona como muy particular. A ver si me atendía, porque también era una persona súper ocupada y pues quién era yo y tal. Pero el profesor Javier Herroz me dice, oye, llámalo que vas a ver que te va a ayudar. Uh-huh. Y dile quién eres y qué es lo que quieres hacer. Entonces, pues lo llamo, me contesta, ¡aló! o sea, ¿quién eres tú, no? Uh-huh. Entonces, no, mire, yo soy, mi nombre es Itzela, soy estudiante de arquitectura, estoy estudiando en el Politécnico de Milán. ¿En dónde? En el Politécnico de Milán. Y ahí cambia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¡ay, sí!
Pero ¿y en dónde? No, que yo estoy estudiando en Mantova. En Mantova, ahí está el Palacio T. Y yo, sí, ahí está el Palacio T. Sí. Esa fue una de las preguntas que me hicieron a mí en mi examen de doctorado. Y yo, en serio, o sea, todo esto en una primera conversación, Sí, sí, sí. la primera vez, ¿no? Sí. Entonces, ya, después de eso me dice, vamos a tomarnos un café para que usted me diga qué es lo que... ¿Qué Siempre nos necesita? hablábamos de usted y eso fue una cosa recurrente durante toda nuestra relación, ¿no? Ajá. Y esa fue nuestra primera conversación. Entonces, así fue que nos conocimos en realidad. Qué chévere. Sí, o sea, me lo estoy imaginando. O sea, no sé si quieres también hablar un poquito de, bueno, tu trabajo con él, cómo fue, qué hacías con él, aparte de este primer, me imagino que sí quedaste siendo su asistente docente, ¿no? Exacto, exacto. Él, pues como era catedrático en los temas de historia de la arquitectura e historia del arte ahí en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá, pues él me dice, ok, tengo estos horarios disponibles, tú cuando regresas, porque no era de inmediato, ¿no? Tú cuando regresas, yo regresaba al semestre siguiente y pues entonces coordinamos. Y ahí aprendí un montón. Yo sabía que me quería dedicar, aparte de la arquitectura, al tema de la docencia desde muy temprano en la carrera. Yo apenas terminé la licenciatura hice también el posgrado en docencia superior, inclusive mucho antes de tener ninguna oferta para enseñar. Así que las primeras experiencias fueron con él, ¿no? Yo me sentaba, él daba la clase y él me decía, bueno, prepárate sobre este tema en particular y ayuda a los demás, ¿no? Entonces, todavía recuerdo a algunos de los estudiantes, todavía se acuerdan de mí también algunos de los estudiantes, porque éramos más o menos contemporáneos, en realidad. Sí, porque tú estabas estudiando Exacto, también, yo también estaba estudiando. Entonces, él me dio esta gran oportunidad y creo que ahí yo descubrí que pues me quería también dedicar, seguramente ya experimentándolo al tema de la docencia, ¿no? Y esas fueron nuestras primeras colaboraciones. Luego de eso, cuando ya yo soy arquitecta y regreso, obviamente siempre mantuvimos el contacto. Pasaron un par de años, cada vez que yo venía nos veíamos, conversábamos y tal, y fuimos creando como esta... Sí, era como una amistad, ¿no? Yo no había tenido la oportunidad en realidad de ser estudiante de él como tal, pero como decía antes de iniciar la grabación, que ya estábamos hablando un poco del tema, iba aprendiendo cada día, así que en cierta forma sí era estudiante, ¿no? De sus publicaciones, de sus escritos, de sus conversaciones, o sea, siempre aprendías algo, ¿no? Y él me aconsejaba para todo, yo lo llamaba para todos los temas didácticos, para mi tesis, para dónde quería trabajar, dónde debía trabajar, o sea, todas estas cosas, él era como mi guía espiritual, por decirlo así, como de alguna manera, ¿no? El mentor. Entonces, bueno, ya cuando estaba yo trabajando en la oficina del Casco Antiguo, él era consultor para diferentes proyectos, estuvo involucrado en el proyecto del Museo de Arte Religioso Colonial, estaba también preparando la publicación de la Guía de Arquitectura de Panamá, también estaba trabajando, bueno, eso un poco más adelante, en otro libro, El Casco Antiguo y la dinámica de sus transformaciones. Entonces, durante todos estos procesos, pues estuvimos en constante colaboración y en constante comunicación, ¿no? Y después también, yo hice un módulo de una maestría donde él era el facilitador de uno de los talleres, donde me recuerdo que nos tocaba analizar el entorno de la Plaza de Santana. Él era el que guiaba como este final de módulo. Entonces ahí finalmente pude estar o escuchar de él ya como estudiante formal, ¿no? Ya de una manera formal en este módulo de la maestría centroamericana. Ahí sí estabas matriculada con él. Ahí sí estaba había un papel que decía. Que era mi profesor. Exacto. Yo creo que esta pregunta puede ser un poquito difícil, pero ¿cuál es el mayor aprendizaje que te dejó como profesional, o sea, en la rama de la arquitectura a la que te dedicas, como docente y también como persona? Bueno, sí es difícil de contestar. Él era una persona como muy sincera, ¿no? Entonces él, lo que estaba pensando, ahí te lo iba diciendo. Y yo,
eso lo hago, eso lo hago. Y creo que uno siempre debía decir lo que pensaba, lo que opinaba, aunque los demás no estuvieran de acuerdo. Y que la gente no iba a estar de acuerdo la mayoría de las veces, y yo me he mantenido así, y a veces uno trabaja en contextos difíciles, profesionalmente, y también, bueno, hasta cuando estás con los estudiantes, ¿no? No todos pensamos iguales. Entonces creo que esa es una cosa muy, muy, muy valiosa que me dejó, ¿no? Siempre dar la opinión, aunque los demás no estén de acuerdo. Seguramente el valor de la investigación, ¿no? O sea, las cosas no son sí porque sí, o sea, todo tiene una razón, y tú, para poder decir algo, tienes que tener un sustento atrás, seguro, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque la fecha es tal, yo sí, pero ¿en qué documento eso estaba? ¿Dónde usted vio eso? ¿Está segura? No tienes que repetir porque no sé quién me lo dijo. No, siempre irse a buscar la fuente primaria. Súper importante también. Y pues valorar la ciudad en la que vivimos, o sea, más allá del casco antiguo, todas las zonas que se están perdiendo actualmente, donde él fue un gran como luchador y precursor de esta lucha por salvar las expansiones de la ciudad, o sea, los barrios históricos, Bellavista y Caledonia, donde él me dijo, y creo que lo decía públicamente, que esa había sido una de sus más grandes como derrotas, ¿no? Wow. Que se perdiera tanto a raíz de haber hecho un inventario. Eso nunca se me va a olvidar, ¿no? De que cuando se hicieron estos inventarios de esta zona, sobre todo de Bellavista, empezaron más las demoliciones al no tener como una protección. Y esta es una de las cosas que también a mí me ha inspirado un montón a tratar de poder salvaguardar esas zonas de una manera más firme, legal, pero también de transmitir por qué es importante, porque si la gente y los estudiantes de arquitectura, o sea, desde ese nivel, hasta los mismos promotores, los dueños de los mismos inmuebles, no entienden qué es lo que tienen, no pueden valorizar la zona. O sea, somos nosotros los que le damos a entender también cuál es el valor, ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo he seguido haciendo en la vida profesional son en realidad inspiración y enseñanzas de él, seguro. Sí. Y querer seguir con su obra, ¿no? Con su buena labor en la conservación conservación y comprensión de la ciudad. Me parece también súper, o sea, las tres cosas que has dicho pienso que están como muy conectadas, porque, por ejemplo, lo primero de decir siempre la opinión que uno tiene no puede entenderse solo, o sea, se tiene que entender con la segunda parte que dijiste. Es que si tú vas a dar una opinión es porque la tienes bien fundamentada. Así es. Entonces, y la tienes bien fundamentada porque tienes el interés de que se conserve lo que es, o sea, lo que es la importancia de la ciudad, en este caso que estamos hablando de la conservación de la ciudad, ¿no? Y esto es algo que yo creo que es importante saber compartirlo, o sea, saber enseñarlo. Y él fue mi profesor por creo que 2 o 3 años, no me acuerdo, y de verdad que fue uno de mis profesores favoritos. O sea, sin duda, una persona que tiene esa vocación de docente. Entonces, este tipo de cosas no se pueden enseñar así de boca para afuera, eso hay que enseñarlo con el ejemplo. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuál tú crees que es la importancia de la buena docencia? Porque tú también eres docente. Ya me dijiste parte de lo que él te enseñó, pero ¿cuál es la importancia de que ahora los estudiantes se sientan como, bueno, no los estudiantes, que el profesor tenga esa vocación de enseñar y de inculcarle a los estudiantes ese pensamiento crítico, pues? Sí, primero que te tiene que gustar, sí. Porque pararse y decir, ay, ahora tengo que ir a dar la clase, o sea, son las personas, los profesionales del futuro, ¿no? Entonces, pero también a veces ni siquiera los estudiantes, a los mismos profesionales que no conocen sobre un tema en específico, sobre todo el tema que yo me dedico, que es el tema de la conservación, ¿no? Entonces aplica para todo el mundo que esté aprendiendo algo, ¿no? No solamente los estudiantes de pregrado de arquitectura. Entonces te tiene que gustar, o sea, que tú te tienes que parar, o sea, de que sabes que para mí la docencia
y el trabajo para el Estado, ser un funcionario, son las dos cosas más importantes que tú puedes hacer para regresar algo a tu entorno o a tu comunidad y tal. Porque la verdadera diferencia la haces desde ahí. Desde la docencia para los que van a ser los futuros profesionales o los que ya son profesionales y se van a dedicar a algo por la ciudad, por el país y tal. Y desde los funcionarios públicos, que son los que regulan el ejercicio de la profesión, los que regulan los espacios de intervención, ¿no? Donde nosotros vivimos, ya sea a nivel municipal o a nivel de un ministerio y tal. Entonces, tienes que saber transmitir las ideas, te tienes que estar dando cuenta cuando eso está pasando de que las personas que están captando lo que tú quieres decir y tienes que adaptar tu modo de enseñanza también con el nivel con el que estás trabajando y tratar de captar ese interés. Él era un narrador de historias, ¿no? O sea, él te narraba una ciudad en la que tú quizás nunca habías estado y tú te la podías imaginar. Entonces, yo recuerdo estando en estas clases de historia de la arquitectura que de repente te estaba hablando de, no sé, una ciudad romana que ya no existe y tú podías comprender exactamente qué era lo que estaba tratando de decir acerca del trazado urbano, de cómo eran los edificios y también incentivar a que tú busques más, no solamente lo que te dicen en el salón de clase, ¿no? Porque el espacio que tú compartes ahí es muy breve con todas las oportunidades o todo el mundo que se te abre, ¿no? Entonces, no sé si contesté lo que me preguntaste. Sí, no, por supuesto que sí. No sé si contesté lo que me preguntaste, no, y más pero allá, un poco eso, ¿no? porque yo tenía la pregunta, o sea, la pregunta la hice enfocada más obviamente a los estudiantes, pero lo que dijiste de que la docencia no es solamente para los estudiantes, sino también para los profesionales y para los ciudadanos que no son profesionales de la arquitectura también. Y entonces, incluso para esta materia tan particular, pienso yo, que aún más difícil, porque es historia. Y en términos generales, a la gente no le gusta estudiar historia, le da pereza. Entonces, pero es algo muy importante y hay que saber dar ese tipo o compartir ese tipo de conocimiento e información. ¿Por qué es importante estudiar la historia? Claro, porque, a ver, siguiendo la línea de lo que decía, se puede volver un poco aburrido y quizás no es lo que espera la persona que se está dedicando a este tema, ya sea estudiante o profesional, ¿no? Tú crees que vas a llegar en una tabula rasa, o sea, en un territorio vacío y vas a empezar a construir. Pero la mayoría de las veces eso nunca es así. No. Tú siempre tienes que saber el contexto en el que tú estás trabajando, porque siempre hay alguien que vino antes de ti y estás trabajando con preexistencias, ¿no? Entonces, bueno, y adicional a todo esto, pues creo que una línea muy importante últimamente es la sostenibilidad en la construcción. Y la construcción más sostenible es la que ya está. Entonces, la reutilización de los espacios de la ciudad ya construida es una cosa que debemos conocer. Y es importante saber la historia del sitio en el que está. Ya sea tenga 300 años, como un casco antiguo de la ciudad de Panamá, ya sean 1000 años como un asentamiento europeo, o sean las casas del movimiento moderno de mitad del siglo pasado. Entonces todo tiene una historia, todo tiene un detrás, y las consecuencias de estas cosas las ves luego en la construcción de la ciudad y en los problemas que se generan, ya sea de tráfico, de contaminación, y pues somos nosotros las personas los que construimos la ciudad, ¿no? Entonces, comprender los fenómenos que se han dado en ciertos momentos de la historia también te ayudan a comprender por qué esa ciudad es de esa manera, por qué está construida de esa forma, por qué se utilizaron esos materiales, ese tipo de cosas. Entonces tienes que saberlo. Y esto puede sonar así como cliché, ¿no? Para no volver a repetir los errores del pasado y tal. Pero es que es así, ¿no? Es así. Sería como una reinterpretación de esto, ¿no? Y sobre todo si estás en contextos ya construidos, saber por qué es importante revalorizar estos espacios, ¿no? Sí, no, y el estudio de la historia también nos ayuda a contextualizar mucho más profundamente. Digamos que estamos hablando de un proyecto totalmente nuevo, un lote vacío, etcétera. De todas maneras, como tú dices, hubo algo antes. Tal vez no en ese lugar, en esas
4 líneas, pero alrededor sí. Y diseñar un proyecto, ya hablando más desde el punto de vista de cómo se conecta el diseñador arquitectónico con el estudio de la historia, diseñar un proyecto con una investigación detrás profunda te va a traer sin duda un proyecto mucho mejor, un proyecto con mucho más valor, con mucho más significado y que va a aportar mucho más a la ciudad, ¿no? Claro, sí, con mucha más personalidad. Exacto. Que, digamos, Con aquí identidad. con identidad, exactamente, esa es la palabra. O sea, que sabes que estás construyendo una cosa que es en Panamá, no que si lo quitas de ahí podría estar en cualquier ciudad del mundo. Hay profesionales que buscan eso. Yo también. no creo en eso, pero sí. Hay profesionales que buscan eso, Sí. pero como decíamos, creo que sí, le da muchísimo más valor que aunque estés haciendo un proyecto totalmente del nuevo, puedas relacionarlo con lo que está en los alrededores, ¿no? Entonces, y también las personas que son las que construyen los espacios, las que habitan estos espacios, van a poder entender de mucha mejor forma por qué eso está ahí, ¿no? Entonces tú te apropias también del edificio, del espacio público o de lo que sea que estés generando, ¿no? Así que sí, es importante conocer la historia, conocer los hechos para poder sustentar un proyecto y hacerlo también una vida más útil, más sostenible seguramente, porque conoces las condiciones del clima del país, ¿no? No puedes construir igual que en otras latitudes, así no sé, y te inunda, no sé, te inunda todo, no necesitas siempre tener el aire acondicionado, por ejemplo, para climatizar los espacios. Entonces, todo esto lo haces también con una investigación previa, que no es solamente de la historia, sino también de todo el contexto. Exacto. Y creo que esta es una de las cosas, o sea, siempre tener una memoria descriptiva y una memoria histórica del edificio era una de las cosas a las que él se dedicó por muchísimo tiempo en salvaguardar, ¿no? Entonces, es otra de las enseñanzas, ¿no? Sí, eso era, o sea, es muy claro que esta era su pasión, o sea, este trabajo que él hizo, nadie hace tanto si no tiene esa convicción de que esto es algo muy importante para el país y para nuestra cultura. Entonces, tú que lo conociste bastante tiempo, ¿qué crees que lo inspiraba a realizar este tipo de profundizaciones? ¿Por qué, a pesar de lo que me dijiste antes, de que siente que su derrota, que a mí me parece que, o sea, es triste que él sienta que eso es una derrota porque él no tiene que cargar, o sea, una sola persona no tiene que cargar con el peso de algo así, ¿no? Y es triste porque significa que no hay tantas personas que se interesen por eso o que se interesen de lleno en eso. Entonces, ¿por qué, a pesar de esto, él estaba, o sea, seguía trabajando tan arduamente en este tipo de investigaciones? Yo creo que, a ver, yo lo conocí quizás en un periodo de tiempo distinto y con otro contexto, ¿no? O sea, obviamente la diferencia, nosotros no éramos contemporáneos, obviamente había una diferencia de edad, entonces creo que aprendíamos ahí también como que uno del otro, ¿no? Entonces desde ahí ya la relación era como diferente. Yo creo que en diferentes momentos lo movían diferentes cosas, ¿no? Entonces, pero quizás en el periodo en el que yo lo conocí, era este tema de la que se estaba perdiendo. Digo, ahora quizás sería distinto porque yo creo que ahora la cosa es peor. Pero era como esta búsqueda de identidad de la ciudad, ¿no? Él, primero que no quería que se perdieran los espacios, porque por mucho tiempo los espacios estuvieron ahí y se mantenían, ¿no? Pero después cuando inician estos booms inmobiliarios, la gente empieza a interesarse, por ejemplo, sobre una de las luchas que él llevó desde muy temprano, que fue la conservación del casco antiguo de Panamá, pero luego también estuvo la conservación del casco antiguo de la ciudad de Colón. Él estuvo también involucrado junto con otros profesionales, el arquitecto Almiralba, el arquitecto Joel Ceras, el arquitecto Dillon también, tenían este grupo de trabajo interesados por estos espacios. Entonces, por eso te digo que en diferentes momentos lo movían diferentes cosas, pero siempre la búsqueda de la identidad, la no pérdida física de estos espacios, porque una vez el edificio demolido se perdió, ¿no? Entonces tú puedes tener
el acta de registro público, las narraciones orales, pero ya no tienes el objeto para la lectura, ¿no? Entonces, creo que era un poco esto, ¿no? Entonces, sí, también la pérdida física es la pérdida material de la identidad, pero también es pérdida inmaterial. Porque la identidad está compuesta de muchas cosas, ¿no? La identidad de un pueblo, de una ciudad, y perder su parte material con el pasar de los años a las siguientes generaciones, ya para ellos no va a significar nada. Ni siquiera van a saber que existió o lo que sea, ¿no? Entonces ya la misma identidad panameña va a ir mutando a quién sabe qué. Y no va a tener como esa profundidad o esas raíces que tenía originalmente. Claro, y bueno, sí, la pérdida material así de estos espacios, y ahora las cosas, por eso te decía que ahora quizás lo movería a alguna otra cosa, porque todo pasa como muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora tú tienes toda la información tan inmediata, tienes la facilidad de hacer los levantamientos de un edificio así, que eso antes no era así, o de buscar en el celular directamente en bases de datos en otras partes del mundo. O sea, para tú antes tener información, no sé, del archivo de Indias o tener información que eran cosas que a él le interesaban, ¿no? El archivo de Indias o la Biblioteca Nacional de Francia en París, tenías que viajar, ¿no? Entonces, ahora es maravilloso, ¿no? Porque tú te metes ahí desde tu cuarto, ahí en pandemia subieron toda la cantidad de documentos en los archivos de National Archives en Estados Unidos, y pues tienes todo este mundo de información. Entonces, yo creo que él buscaba también este tema de salvaguardar así la historia. Sí. Ahora quizás creo que es mucho más fácil para todos el tema de la investigación, ¿no? Pero porque está más inmediata, pero falta quien te diría. Exacto. O sea, quien te diga, o sea, vámonos por aquí, vamos a ver sobre este tema. Entonces, de repente uno aquí conversando sobre este tema en específico no te parece tan difícil, pero sí es difícil a veces transmitirlo. Porque en un mundo que se mueve así tan rápido, que todo está ahí a mano, dices, bueno, ¿y a mí qué me importa? O sea, ¿y yo para qué quiero tener el libro físico? ¿Y por qué esto? No, sí es importante, es importante. Sí. ¿Cómo impactó o sigue impactando fuera de la arquitectura su labor? Porque es una labor que es importante para el país, lo que decíamos, la identidad, ¿no? O sea, ¿cómo a otras personas que no tienen nada que ver con el estudio de la arquitectura les ha ayudado directa o indirectamente todo este trabajo que él hizo? Yo creo que de diferentes maneras. O sea, si tú me preguntas cómo impacta en mí, obviamente yo en el contexto en el que trabajo, de una u otra manera siempre me tengo que acordar de él por alguna razón. Claro. Y muchas veces cuando hemos estado en la oficina trabajando en temas, por ejemplo, de patrimonio mundial, o sea, mucha gente, ojalá estuviera Eduardo aquí, porque él sabría cómo responderlo. Sí. Entonces, porque no era el qué responder, también era el cómo, ¿no? Claro. Entonces, eso, ¿no? O sea, falta ese know-how de cómo manejarse, porque él tenía un manejo excelente también en este tipo de relaciones culturales, diplomáticas y tal. Conocía muchísima gente también. Entonces, creo que fuera también contestando a la pregunta, ¿no? Porque hay como tantas cosas, se me vienen a la mente tantas situaciones y tantas cosas, fuera también de los temas de arquitectura y de los temas estos profesionales a lo que él se dedicaba. Él tenía también otros intereses y otras pasiones, ¿no? Entonces cultivó muchos amigos en temas culturales, en diferentes contextos, también en diferentes países. O sea, era una persona internacional. Así que yo creo que el legado no es ni siquiera solamente para Panamá. Hay la obra de él, la tesis de él, que es sobre arquitectura en los países latinoamericanos. Nosotros aquí no la conocemos casi. No. Y como no ha sido reproducida a nivel comercial, la gente no la estudia o no la conoce, pero en otros países era altamente consultada, porque fue uno de los pioneros en ese tema.
Entonces, por ejemplo, la Sí, profesora porque Silvia Arango... sí. Eso fue su tesis de su la tesis, licenciatura. ajá, Sí. ajá. Exacto. Entonces, no, su tesis doctoral. Doctoral. La Sí, tesis doctoral. La tesis Sí. doctoral. Entonces, era ampliamente consultada y era un documento de referencia que dio las bases para un montón de profesionales actuales de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que el legado abarca mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Y una de las cosas a él que le preocupaba era, bueno, eso a veces nos preocupa a todos, que se olvidaran de él, ¿no? Ujú. Entonces, creo que la labor también de los que pudimos compartir, algunos como yo, menos tiempo, Ujú. hay otros que tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir muchísimo más. La labor de todos nosotros es continuar eso, ¿no? Ujú. Continuar eso, de que esta persona que... Y aparte que no es difícil, porque tiene muchas cosas que ha dejado escritas. Ya ha dejado muchas bases, ¿no? Exacto, ha dejado muchas bases, muchas cosas escritas, hay videos, hay grabaciones, hay Es tal. como el dicho ese de pararse sobre hombros de gigantes. Bueno, sí, la labor es esa, ¿no? Como continuar con ese legado para que llegue a muchas más personas. Ujú. Y digo, y ya, conservando estos espacios no ayuda solamente al profesional, sino a todo el mundo que lo Exacto. habita, ¿no? Exacto, y eso es algo que podemos hacer ya ahora como profesional, hablando de nosotros como profesionales, la arquitectura, lo podemos hacer todos, aunque no seamos especialistas en historia de la arquitectura, en conservación, en patrimonio, en todos nuestros ámbitos de trabajo de la arquitectura, porque es una profesión muy grande, muy amplia, que abarca muchas cosas, teniendo siempre en cuenta que todo lo que hacemos impacta a la ciudad, impacta a la cultura panameña, impacta a la vida en sociedad y eso va a seguir impactando a través de los años. Es una manera también de continuar con esa labor, ¿no? Sí, y que las cosas que hacemos tienen también o sea, repercusiones que van a ir más allá y nosotros decidimos entonces qué tipo de legado es el que queremos dejar para la ciudad, ¿no? Entonces, estar en una administración que quizás dure 5 años o menos, quizás, o sea, eso va a tener repercusiones que van a durar por muchísimos años en la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, tenemos también que pensar así, a largo plazo. Yo creo que él en los 80 pensó a largo plazo y nosotros tenemos 2 sitios dobles declarados Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, ¿no? Eso es gestión de él. Exacto. Eso es gestión de él. Tenemos que ahora eso valdría la pena recuperarlo, la apreciación por el movimiento moderno. Fue uno de los primeros también que habló de este tema, ahora de repente se conoce más, pero fue uno de los primeros que estuvo con este tema, ¿no? Entonces, sí, digamos que se dedicó a muchas cosas, pero siempre eso, ¿no? Tratar de valorar la ciudad y pensar a largo plazo, que las cosas que hacemos ahorita van a tener consecuencias y nosotros escribimos la historia también, ¿no? Entonces vale la pena conocer todo lo que pasó antes, ¿no? Ok, me encanta terminar con esta frase, pero vamos a hacerte una pregunta que vamos a hacer en todos los episodios. Ay. Y es, en una sola palabra o en una frase muy cortita, ¿qué hace que estemos hablando hoy de Tejera, del profesor Tejera, después de 7 años de su fallecimiento? Yo pienso que la labor que hizo pudo trascender en el tiempo. Entonces era algo que él quería, ¿no? Trascender, y yo creo que lo logró y que nosotros, bueno, ya me fui más de una frase. No, pero trascender me parece que es la palabra que él trascendió, pues. Él sí Su pudo trabajo trascender, o sea, su trabajo sí trascendió y que nosotros al final continuamos con ese legado, ¿no? Entonces estamos contribuyendo con eso todos los profesionales que nos dedicamos a la docencia y a la arquitectura, sobre todo en estos temas, pero todos en general. Ok. Bueno, ya para terminar, una breve frasecita. Nosotros aquí, cuando estuvimos pensando en las preguntas y todo esto, todo el mundo tenía como... O sea, queremos hablar de muchas cosas. El episodio ha sido creo que más largo que todos los otros. Y creo que después de aquí podemos seguir hablando de más anécdotas. Y es porque él definitivamente dejó un gran vacío para la profesión.
pero aún así después de 7 años seguimos recordándolo porque su legado sigue vivo, está trascendiendo como nos has dicho y pienso que va a seguir trascendiendo. Él definitivamente nos hizo amar la arquitectura desde sus inicios y me gustaría que todo el mundo, no solamente los estudiantes, como tú has dicho, entienda lo importante de amar nuestra cultura desde sus inicios, pero seguir cultivándola, porque no es solamente pensar en el inicio y que ahí se quedó, sino seguir trabajándola, seguir cultivándola. Entonces, bueno, gracias Itzela por estar aquí. Gracias por todas tus anécdotas y tus comentarios. Bueno, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden seguir? ¿En Instagram? Bueno, no publico tan seguido, no entiendo mucho la vida del influencer. Y el algoritmo, exacto. Hago malos unboxing. Pero me pueden seguir en @workingheritage. Es en inglés porque así puedo llegar a más personas. A más personas. Pero ahí, bueno, trato de publicar un poco lo que estamos haciendo desde donde yo trabajo, a nivel público o también en temas de docencia y tal. Entonces, pues continuando un poco ahí la obra, ese es como mi figura a seguir, ¿no? La de él. Entonces, pues, @workingheritage lo van a ver ahí en la parte de abajo del podcast. Súper, sí, por supuesto. Bueno, estén atentos todos porque pronto vamos a estar anunciando nuestro primer seminario a través de nuestro Pilar Taller Semillas. Van a tener invitados muy especiales y va a estar abierto a todo público, importante, no es solamente para estudiantes. Pero algo que sí es para estudiantes, este lunes 31 de agosto vamos a empezar nuestro Taller Semillas, julio. 31 de agosto. Ok, el 31 de agosto damos inicio. ¿Estás segura? Julio. Sí, 31 de agosto como dentro de mucho tiempo. Este lunes 31 de julio, inicia el Taller Semillas versión número 11, dirigido por Alfredo Martís. Todavía están abiertas las aplicaciones. Olviden que dije que era agosto solamente, o sea, ya se está acabando el tiempo. Así que síganos en nuestro Instagram @tallersemillas para conocer todos los detalles de la aplicación y también para que no se pierdan de estas y más actividades, síganos en @labfio2. Pueden enviarnos sus comentarios por cualquiera de las vías. También los podcasts, todos los episodios van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube que se llama LabFio2 y en Spotify se llama 2 Puntos. Si les gustan este tipo de iniciativas y nos quieren ayudar, lo pueden hacer buscándonos en el directorio de Yapi como @labfio2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, que sabemos que son muy importantes para los arquitectos. Nos vemos en la próxima.